9 de la mañana, 16 minutos. En Arriba Gente hemos hablado mucho de diferentes tipos de consecuencias que nos está dejando esta pandemia. Una de ellas, y muy recurrente, tiene que ver con el dolor que genera la partida de algún ser querido debido a esta enfermedad. Hemos incluso hablado mucho también de las condiciones en las que esa persona generalmente termina falleciendo, aislada, con soledad, etcétera, etcétera. Hemos hablado poco de las repercusiones que también eso deja, es decir, la partida de ese ser querido entre sus familiares y particularmente entre niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo encarar, cómo hacerles transitar el duelo, cómo acompañarlos, cómo entender determinados signos que a través de una guía dirigida a familiares y a profesionales se está brindando justamente desde ACE? Vamos a dialogar con Magdalena Álvarez, que es licenciada en Psicología, adjunta a la Dirección de Salud de la Niñez y Adolescencia de ACE. Primero que nada, dándole la bienvenida y agradeciéndole estos minutos en Arriba Gente. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación, por darle también el lugar a esta temática tan compleja y especialmente a nosotros nos interesa poder focalizarnos en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que poco a veces desde el mundo adulto podemos como comprender, atender y visibilizar realmente sus consecuencias y cómo pararnos también como familiares y profesionales. Magdalena, evidentemente el terminar realizando esta guía con recomendaciones para familiares y para profesionales es porque han detectado notoriamente problemas para transitar el duelo, situaciones emocionales complejas que nuestros niños y nuestros adolescentes tienen frente a la pérdida de alguien en medio de esta pandemia. Exactamente. Por un lado, escuchando a los equipos de salud que atraviesan en una primera línea el contacto con familias, pero a su vez, de alguna manera en especial, debemos como atender la situación de niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia vinculado a las pérdidas de familiares y seres queridos, pero también esto pone sobre la mesa poder reflexionar sobre las demás pérdidas que también niños y adolescentes han tenido como consecuencia de esta pandemia, vinculado, esto lo traigo porque son aspectos periféricos, pero muy importantes, vinculados a la falta de poder socializar, de poder encontrarse con sus pares, y quiero acá voy a hacer como una apreciación muy específica, que hay veces que como mundo adulto no le damos el valor o la importancia que tiene, pero vinculado a algunos indicadores de bienestar en niños y adolescentes. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la celebración de los cumpleaños, que es un acto social de reconocimiento que tiene que ver con poder identificar que el tiempo pasa y que estamos creciendo, y es ese día especial que tienen niños, niñas y adolescentes de poder tener la mirada de todos, de poder elegir, de ser centro, y cómo en este año tan duro para niños, niñas y adolescentes, estoy pensando en algunos hitos también sociales y culturales vinculados al primer año de vida, esa celebración que tiene también que ver con lo social, el cumpleaños de 15 como otro evento importante que marca no solamente los aspectos íntimos de un sujeto, de su familia, sino también lo social y comunitario respecto a esas celebraciones que tanto impacto tienen. Si bien es un tema periférico, pero me parecía importante también traerlo porque allí tenemos que poder encontrar nuevas estrategias dentro de las posibilidades que tenemos, dentro de los marcos que tenemos de protección vinculados a la pandemia, de igual darle lugar a ese centro, a esa mirada hacia niños, niñas y adolescentes, y de qué otras formas alternativas podemos dar lugar a estos elementos que tienen mucho que ver con el desarrollo, con la protección y con el cuidado. ¿Cómo darle lugar a ese duelo de pérdida vincular o, bueno, en el caso de un vínculo familiar de una persona que ya no está, en este contexto de pandemia donde hasta para los adultos es difícil por la situación, por lo que nos toca, ¿no? En la esencia de la persona humana, pero también porque el ritual de despedida está muy modificado, es muy triste, ¿no? La persona muere en soledad, atraviesa culpas, no le podemos acompañar, o sí, pero de una manera muy distante, el saludo final, ¿no? Cuando nos alejamos de la parte física en el entierro. ¿Cómo manejamos eso con los más niños que no tienen quizás los elementos que los adultos sí tenemos para poder procesar eso? Bien, primero que nada reconocer que nos es difícil,
que estos temas no son difíciles, nos generan dolor y nos generan miedo. Eso es como la primera puerta, ¿no? Reconocer lo que nos pasa, siempre desde la empatía y desde los aspectos más humanos y sensibles de esta problemática. Por otro lado, hablar de la muerte es un problema en general cuando pensamos en niños, niñas y adolescentes. Y en este contexto de pandemia se nos acrecienta más por eso mismo que tú estás mencionando, por este contexto vinculado a las despedidas, a las formas, a los rituales habituales que de alguna forma ordenan también y tienen como estas pautas que nos permiten movernos con cierta libertad dentro de esos marcos que también nos cuidan y protegen. Esto no nos está pasando hoy. Allí nosotros también planteamos como el rol fundamental de los equipos de salud como interlocutores en esto de la soledad. El paciente internado no está solo, hay un equipo que acompaña desde todos los cuidados, de los cuidados médicos, pero también desde los cuidados humanos. Y esto es importante transmitírselo a las familias y a las familias mundo adulto, pero a las familias, niños y adolescentes. Efectivamente se está dando ese acompañamiento, sé de testimonios de personas que estuvieron internadas y ahora están bien, que se sintieron muy solas. Y no es por culpa de los equipos, a veces no da la capacidad para acompañar a todos los pacientes, la dinámica de ingresar a un CTI, a un lugar de internación con aislamiento. Sí, ¿Está pudiendo dar ese acompañamiento? Sin duda que pueden haber excepciones. Nosotros trabajamos precisamente para dar ese lugar. De hecho, también hay estrategias de apoyo a los equipos de CTI dentro de la institución ACE, con convenios de Facultad de Psicología, como para poder realmente esto que nos ajusta, nos desacomoda, intentar brindarles mejor situación de acompañamiento, de humanidad y de empatía. Sin duda que pueden haber excepciones y que en eso tenemos que seguir trabajando incansablemente. Después otra cosa que tú también mencionabas, vinculado a de qué forma poder trabajar estos temas. Nosotros decimos niños, niñas y adolescentes y hay una gama de edades, de momentos evolutivos que no necesariamente para cada momento es la misma respuesta porque en su desarrollo la noción de muerte también va a ir cambiando. Allí tenemos, por ejemplo, si quieren que les digo como 3 grandes como tips, pensando como en esto que nosotros dimos, esta gama tan grande. Por ejemplo, en los niños más pequeños, los preescolares que realmente no tienen la noción de muerte, porque es un proceso que también se va incorporando vinculado como al desarrollo cognitivo. Allí lo importante es, por un lado, mostrarnos con lo que nos está pasando, o sea, no ocultar lo que nos está pasando, pero sí allí podemos trabajar todo lo que tiene que ver con los hábitos, o sea, los hábitos que se puedan mantener este ámbito, a través de los hábitos mantenemos el entorno seguro, que es lo que necesitan los niños más pequeños, y a su vez puede pasar de que necesiten más demandas de afecto vinculado a lo corporal, a través del cuerpo, más cariño, eso puede pasar que haya una demanda. En niños preescolares y también escolares, tenemos todo lo vinculado al juego. El juego es el escenario donde los niños nos van a hablar. Nosotros decimos hablar, pero hablar es fundamentalmente escuchar primero, poder estar atento a las preguntas que nos hacen. Cuando los niños nos preguntan es el momento para hablar, sin presiones, sin exigencias y también reconociéndonos como adultos que no somos perfectos. Perfectos no somos humanos y también nos podemos quebrar, podemos mostrar nuestros afectos y eso también es un aprendizaje para los niños y adolescentes de poder comprender que ellos también pueden expresar sus afectos, pueden expresar su dolor, pueden expresar su bronca, porque también la pérdida genera bronca hacia la persona que me abandona, bronca hacia mí, por no haber podido tal vez despedir de la manera que hubiera querido. Y en esta misma línea es importante, por ejemplo, que pensando más en los adolescentes, tener en cuenta que puede pasar como una etapa de indiferencia, pueden tener como una etapa de gran irritabilidad, gran enojo, y qué podemos hacer también para sobrellevar de una mejor manera. Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con actividades deportivas, con la música. A veces hay como esta necesidad de recluirse en el cuarto, de tener como su momento. Y fundamental el compartir con pares, porque estas situaciones no son individuales y familiares, son también barriales, comunitarias y sociales. Allí tenemos un compromiso que deja de ser de esa familia para ser empáticos y si en mi barrio, en mi comunidad hay alguien que está pasando por ese momento, estar presente y acompañar. Para poder sobrellevar de una mejor manera los duelos es necesario el apoyo, el no estar solos y la compañía se hace de los más cercanos pero también de los otros círculos concéntricos que nos acompañan y que necesitamos claramente. Ahora, Magdalena, tú decís la oportunidad para hablar es cuando nos preguntan y también nos hablas de compartir, es decir, que se sientan de alguna manera
rodeados, contenidos y que identifiquen también nuestros sentimientos de dolor frente a esa pérdida. Entonces la pregunta es concreta. A la hora de preguntarme, independientemente de que ha quedado claro que has hecho una diferenciación de edades importante, a la hora de preguntarme, siempre debo manejarme con la verdad y a la hora de compartir ese dolor, debo mostrar también mi dolor, mi debilidad frente al dolor, si lo siento llorar esa pérdida y que me vean. Sí, a las dos. Primero que nada, la verdad es fundamental, porque si no incurrimos en lo que tiene que ver con la conformación de un secreto, de un misterio. Los niños saben mucho más de lo que nosotros creemos. Ellos perciben el clima, perciben el dolor, tienen otra forma de identificar y de decodificar lo que está pasando. Entonces, el poder poner palabras, el adulto tiene la posibilidad de poner palabras, que el niño tal vez, de acuerdo como esta línea más del desarrollo, no. Poder palabras, dar sentido a lo que está pasando es fundamental. Pero hacemos hincapié en esto de cuando nos pregunte, porque tampoco se trata de una imposición. Hay momentos, hay climas. Decimos, si vamos a hablar con un niño, nos vamos a poner a su altura. Vamos a quien comunique sea un referente afectivo. No que se entere a través de terceros, de charlas que escucha entre adultos. Muchas veces cuando estamos con niños pensamos que ellos están allí y no escuchan, no están atentos, y todo lo contrario, están muy pendientes de lo que está pasando y preocupados por su entorno. Y la otra pregunta vinculada a los afectos, la debilidad, es precisamente eso. El llorar no es una debilidad, es un sentimiento que tenemos los seres humanos, y si tenemos la pérdida de un ser querido, es esperable que eso nos ocurra. Y si eso no lo mostramos, también generamos fantasías en los niños. ¿No será que no se fue tan querida esta persona? O sea, generamos como otra serie de preguntas. Entonces, no debemos de tener miedo a los diversos sentimientos que nos despiertan el duelo, porque es normal que así sea. Es un proceso largo, que tenemos idas y venidas, vaivenes, pasamos por diferentes momentos y sentimientos. No debemos juzgar si hay momentos que somos indiferentes, si no queremos hablar de estos temas. También hay que respetarlo, porque no todo... Cuando decimos hablar, no es que vamos a hablar las 24 horas y todo el tiempo, pero sí ser claros, y cuando nos preguntas, ser honestos, porque sabemos que después traemos otras consecuencias, y ser humanos en poder mostrarnos nuestros sentimientos. Los niños también los tienen y también tienen la necesidad de poder compartirlos. Y una cosita que me parece también muy importante aclarar, que tiene que ver con la culpa. La culpa también es un sentimiento que sobrevuela los procesos de duelo. Y en este caso en particular, y si pensamos en niños más específicamente, es importante que los adultos aclaremos que no es la culpa de niños y niñas y adolescentes estos fallecimientos. Aunque no nos lo pregunten, ¿está bueno decirlo? Es importante decirlo si nos lo preguntan, o igual de todas formas ir aclarándolo. ¿Por qué? Porque es una fantasía común en los niños. Más que nada estoy hablando de los niños escolares, de decir, yo tuve un mal pensamiento sobre esta persona y por ese motivo falleció. Entonces es importante decirlo. También vieron que hay estas conversaciones que a veces entre los adultos tenemos, los niños están ahí, los adolescentes están ahí y creemos que no, y hablamos, bueno, esta enfermedad vino a la familia por tal y tal motivo. Entonces en este caso, estoy hablando más que nada también de esta enfermedad, donde muchas veces estamos como visualizando quién contagió, de dónde contagió, que eso tiene como una línea más desde lo epidemiológico y demás, que es importante, pero en esto otro tenemos que ser muy claros de que no son los culpables, que no son los responsables de ese fallecimiento. Para niños, niñas y adolescentes, pero también para los adultos. Ahí voy a algo que me parece muy, pero muy importante, porque podemos estar dando muchas veces, obviamente sin quererlo, ¿no? Un mensaje totalmente erróneo. En lo que estás comentando, la presencialidad o no presencialidad a nivel de la educación se puede transformar en algo también muy fuerte y muy importante. Es decir, los principales castigados con la no presencialidad son nuestros niños y nuestros adolescentes. Digo, independientemente de que comprendo que a los padres también les genera un importante dolor de cabeza. Acá los principales son ellos. Y los sacamos de ese ámbito muchas veces con la discusión entre adultos si son los que generan o no generan los brotes. Por supuesto que ha habido muchas aclaraciones, se ha dicho, no son los centros los lugares de contagio, normalmente nuestros niños se contagian de adultos, es a nivel intrafamiliar, pero podemos estar generando
indirectamente esa sensación de que son los culpables, porque hay un castigo en realidad. A ver, esto lo estoy diciendo no para aquel adolescente al que podemos sentar y explicarle que la situación es así, sino para niños que de repente simplemente ven que los adultos tomamos una decisión y que las consecuencias la pagan ellos. Sí, exactamente. Creo que eso es bien importante lo que tú estás mencionando en este momento. Y allí también uniéndolo, ¿no? Uniendo esto de la necesidad de compartir con otros, de que tienen los niños y adolescentes, la importancia de socializar y cómo esto de alguna forma ha tenido como una situación realmente compleja, y agregar que lo que es un año para un adulto no es un año para un niño o un adolescente. El impacto de un año, del tiempo, la percepción del tiempo, es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido también me parece bien importante esto que tú estás mencionando, y que en los discursos tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces hablamos de ellos sin escucharlos. Por ejemplo, esto: ¿cómo estás llevando esto? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás necesitando? A veces lo que se necesita no es lo que se puede, pero hay una negociación que se puede hacer respecto a sus necesidades y sus propios valores. Ellos tienen la respuesta bastante más clara que nosotros. El tema es que como mundo adulto podamos hacer oído y darle como lugar a lo que puedan ir necesitando. Magdalena, ¿cómo se puede acceder por parte de las familias a esta guía? Tener acceso al material es muy importante, ¿no? Sí. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos procediendo equivocadamente, o que con un par de cambios podemos generar una situación más confortable y más saludable para los niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde se puede mirar? Bien, nosotros el material lo tenemos disponible en la página web de ACE, está disponible también en las redes de ACE. Hemos hecho una difusión de alguna forma dentro de nuestras redes también de profesionales. Agradecemos por sobremanera esta oportunidad también que ustedes nos dan, porque sabemos que es una forma muy importante de llegar a la población. Con esto que nosotros siempre decimos, es un pequeño material que tiene 2 o 3 cosas básicas, pero en sí es la excusa para poner estos temas sobre la mesa y la oportunidad de trabajarlos. Por allí es por donde los pueden encontrar. Podemos dejarlos también en donde ustedes nos puedan invitar para que queden disponibles. Y otra cosa que quería mencionar es que frente a estas situaciones, si sentimos la necesidad de que estamos desbordados, que hay alguna situación que no nos queda clara, que nos preocupa, acercarnos a los equipos de salud. Nosotros hablamos siempre de los equipos de salud del primer nivel, ellos que conocen el transcurso de la vida de las familias, en las comunidades. Esa primera consulta podría ser con médico de familia, pediatra, médico general, y si no también como otra alternativa bien oportuna es poder consultar en la línea 0800 1920, como para poder evacuar algunas de estas dudas que también puedan surgir. Allí estábamos viendo, puse la página de ACE, es muy sencillo porque uno poniendo en la computadora inmediatamente sale allí en el rubro de noticias esta guía que la encuentra por niños, niñas y adolescentes en tiempos de duelo, orientaciones para profesionales y familiares. Es simplemente darle clic y allí están todas las recomendaciones tanto para familiares como para profesionales. Podemos consultar aunque no sintamos que estamos deprimidos o al borde, ¿no? Exactamente. Ya con una atención ya podemos consultar. Exactamente, porque hay veces que el hablar... tenemos la familia, ¿no? Las familias, los amigos, donde podemos conversar de estos temas, pero hay veces la mirada de un extranjero, de un profesional, de alguien que no está tan involucrado en lo que está pasando, es clave. Y eso no quiere decir que estamos enfermos y que esto sea un problema grave, simplemente tiene que ver con poder anticiparnos y hacer esa consulta que muchas veces concluye allí, no necesita más, pero también si necesita otro tipo de abordaje o situación que pueda llegar a tiempo. Hay mucho para prevenir en esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado en la mañana de Arriba Gente dialogando con la licenciada en Psicología Magdalena Álvarez, adjunta a la Dirección de Salud de la Niñez y Adolescencia de ACE.